Quiero agradecer, por supuesto, la presencia de todos ustedes y también agradecer al Banco de la Nación, en la persona de su presidente, el doctor Humberto Meneses, por la gentil invitación de invitarme aquí a exponer un tema que consideramos importante. Y qué mejor que hacerlo en esta sede corporativa que tiene como misión justamente la de difundir conocimientos especializados. La exposición que voy a hacer quizás no colme todas las expectativas de ustedes. Es un tema de difícil tratamiento que he tratado de sintetizar en la medida de lo posible. Bien, para entrar directamente al tema, reforma financiera y riesgo sistémico. ¿Por qué lo tratamos? En el año 2008, como ustedes saben, estalló una crisis financiera internacional cuyo epicentro se dio en los mercados norteamericanos. Esta crisis ha sido calificada como sistémica debido a la diversidad de sus manifestaciones y a la amplitud de sus consecuencias. Sistémica es decir que abarca a todo el sistema. Esta crisis, si bien estalló en el 2008, surgió 2 años antes, en el 2006, con la distorsión del ciclo inmobiliario norteamericano y el contagio del riesgo ligado a los préstamos llamados subprime en los balances de los actores financieros. Los créditos subprime son los créditos que fueron otorgados a las familias de pocos recursos. Orígenes de la crisis. ¿Cómo se origina esta crisis? Se da en un contexto en el cual a comienzos del año 2000 las tasas de interés se encontraban en un nivel históricamente bajo. Y es por el temor al fantasma inflacionario que en el 2006 la Reserva Federal decide el incremento de las tasas de interés, lo que genera justamente la distorsión del ciclo del mercado inmobiliario. En julio del 2007 tenemos una acumulación de las pérdidas sobre el crédito hipotecario subprime que sacude fuertemente los mercados del crédito. En el 2008, con la caída del banco de inversión Lehman Brothers, se crea una incertidumbre en cuanto a las pérdidas, la cual erosiona la confianza de los inversionistas. Y como ustedes saben, el concepto de la confianza es fundamental para el buen desempeño de los mercados financieros. Si no hay confianza, nada funciona bien. Arquetipo de crisis sistémica. ¿Por qué llamamos a esta crisis sistémica? Hubo primero una ceguera de parte de las autoridades que no quisieron escuchar las advertencias que muchos economistas, como por ejemplo el Nobel Stiglitz, venían anunciando. Incluso a estos economistas los llamaban catastrofistas. También hubo miopía de las instituciones financieras, quienes no quisieron ver los riesgos que se avecinaban, ¿no? Y en la misma teoría económica, estas instituciones financieras son el ejemplo mismo de la racionalidad, ¿no? Tampoco se tomaron suficientemente en cuenta las externalidades del sistema financiero, en particular que la solidez de una institución depende de una red de interdependencias que son estratégicas, cruzadas y dinámicas. Aquí resalto el concepto, la noción de interdependencias, porque en un mundo globalizado como el de ahora, todo está interrelacionado o interconectado. Además, a lo largo de la exposición van a escuchar varias veces esta noción de interdependencias, interrelación. El
riesgo sistémico en el centro del debate mundial. Por eso es importante que lo tratemos aquí. La crisis de la subprime ubicó al riesgo sistémico en el centro de los trabajos internacionales sobre regulación financiera. Es así que en abril del 2009, el G20, que reúne a los países más industrializados, más poderosos del mundo, del planeta, emite una declaración que más suena a señal de alerta, que más sonó a señal de alerta, declaración sobre el reforzamiento del sistema financiero, y convoca a entidades tales como el Fondo Monetario Internacional, el Foro de Estabilidad Financiera, que reúne a los ministros de Economía de las potencias, y al Banco de Pagos Internacionales para que elaboren directivas para que evalúen la importancia sistémica de las instituciones financieras, de los mercados y de los instrumentos. Definición del riesgo sistémico. ¿Cómo podemos definir al riesgo sistémico? No es fácil la definición de riesgo sistémico. Yo en esta oportunidad he tomado dos definiciones que me parecen importantes. Posiblemente ustedes puedan encontrar otras. Yo he tomado primeramente la del Banco de Pagos Internacionales, que como saben es el banco central de los bancos centrales con sede en Basilea, en Suiza, que define el riesgo sistémico como el riesgo de quiebra de un participante que al afectar el cumplimiento de sus obligaciones contractuales puede provocar una reacción en cadena, lo que se conoce como el efecto dominó, generando dificultades financieras. Otra definición, por su lado, la otra definición corresponde a la del Fondo Monetario Internacional, quien por su lado la define en relación a las pérdidas importantes de las instituciones financieras inducidas por la quiebra de una institución particular en razón de su interconexión. Nuevamente encontramos el concepto de interconexión, que como les he mencionado es esencial. Otra definición corresponde a la efectuada por el economista norteamericano Frederick Mishkin, que lo presenta como un acontecimiento súbito, generalmente inesperado, que sacude los mercados financieros y les impide encaminar eficazmente los flujos de capitales allí donde las oportunidades de inversión son las mejores. ¿Cómo opera el riesgo sistémico? Opera a través justamente de las interacciones entre los agentes individuales y los mercados, que conducen a una situación de inseguridad e inestabilidad general que afecta al conjunto del sistema financiero y al conjunto de la economía, o peor aún, a varias economías por contagio. El riesgo sistémico corresponde entonces a los costos que el sector financiero obliga a soportar a la economía real. Su costo es extremadamente elevado para la sociedad. ¿Por qué? Porque al final es el Estado y los contribuyentes quienes deberán pagar las consecuencias.